presentación. Yo voy a hablar de Immunova. Immunova es una empresa que surgió del sistema científico de la Fundación Instituto Leluar, donde yo todavía dirijo un laboratorio que trabajamos en ingeniería de proteínas y de anticuerpos, y estamos actualmente ubicados en ese edificio que se ve en la foto, que está en la Fundación Argentina de Nanotecnología, en la Universidad Nacional de San Martín, y lo que hacemos es ingeniería de anticuerpos y de proteínas en general para desarrollar nuevos tipos de vacunas y nuevos inmunógenos y sueros terapéuticos. Esto es un poquito un diagrama de cómo nació Immunova y cómo fue creciendo a lo largo de los años, del hallazgo de una plataforma que ahí está descripta, que es una proteína que se utiliza para desarrollar vacunas, que nació, como se ve en los logos ahí abajo, en el Instituto Leluar y en el ámbito del CONICET. Unos 3 emprendedores empezamos con esta empresa, empezamos a interactuar con el sector público y con el sector privado. En conjunto con un laboratorio del sector público desarrollamos un primer prototipo de un medicamento del que ahora les voy a hablar, y con eso nació Immunova, y después nació el apoyo industrial de un grupo industrial que se llama Grupo Insud, que nos permitió ir desarrollando diferentes medicamentos de los que les voy a ir hablando. El primer medicamento que ahí se muestra que pasamos del desarrollo de una antitoxina a ensayos preclínicos en el año 2016 y a una fase 1, 2, 3 que se habla ahí de los años 2018, 2019, 2020. Es un medicamento para el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad muy importante y de mucho impacto en la República Argentina. Básicamente lo que nosotros desarrollamos primero a escala de laboratorio y después a escala industrial, en conjunto con otra empresa que se llama Viol, son antisueros con una capacidad muy potente de neutralizar a la toxina que produce esta enfermedad. Y para hacer muy corta una historia larga, cuando empezó la pandemia estábamos haciendo los ensayos ya de fase 2 de este primer producto, que había requerido de una gran inversión. En esta interacción pública-privada de que yo les venía hablando, el Grupo Insud ya había invertido en nosotros una suma de alrededor de, digamos, proyectada hacia futuro de alrededor de $15 millones, porque si bien este es un medicamento que se prueba en Argentina, y les voy a mostrar algunos detalles de ello, desde el inicio, como se muestra ahí al final de esta diapositiva, nosotros interactuamos con agencias regulatorias no solo de Argentina, el ANMAT, pero también la EMA de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea, y la FDA de los Estados Unidos, donde obtuvimos algunas denominaciones o ayudas para poder seguir este camino regulatorio en forma más rápida, y todo esto requiere diferentes estándares de calidad, tanto a nivel de la producción del medicamento como a escala regulatoria, como a escala de productividad, a escala de ensayos clínicos, que requirieron esa inversión de la que yo les hablaba. Y eso, el desarrollo de toda esta infraestructura en Immunova nos permitió al comienzo de la pandemia, y ya fíjense las fechas que se marcan ahí. No sé si puedo, creo que puedo poner el puntero y marcarlas. En abril del año 2020, al comienzo de la pandemia, planteamos utilizar la misma metodología, es decir, la misma plataforma que habíamos desarrollado para otra enfermedad, aplicarla a esta nueva amenaza, al virus SARS-CoV-2, y en un trabajo que comenzó en escala de laboratorio, pero después fue creciendo en trabajo en colaboración con la empresa farmacéutica argentina Viol y con la empresa biotecnológica mAbxience. En un lapso de aproximadamente 2 meses logramos producir el primer prototipo de un medicamento, que es un concentrado de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Logramos demostrar a escala de laboratorio que tenía una gran capacidad neutralizante, 100 veces superior a lo que mostraba en ese momento el plasma de convalecientes, que se estaba utilizando en muchos ensayos clínicos, y nos pusimos a trabajar muy fuertemente en el escalado de este medicamento. Y esta diapositiva trata de mostrar qué nos pasó desde marzo del 2020 hasta enero del 2021. Empezamos en una escala de laboratorio
trabajando en laboratorios públicos del Instituto Leluar y de la Universidad de San Martín. Rápidamente interactuamos con estas empresas que les mencionaba antes y después con otra empresa más grande, farmacéutica, que se llama ELEA, que tiene la capacidad de distribuir y hacer llegar el medicamento a todo el país. Mientras produjimos el prototipo del medicamento, que nos llevó alrededor de 2 meses, después encaramos un desafío muy grande, que es hacer un ensayo clínico de fase 2-3 acelerado en las condiciones de la pandemia, y en ese transcurso invertimos, desarrollamos un proyecto de alta incertidumbre, de escalado, porque pasamos de cientos de tratamientos a miles de tratamientos y de luego a decenas de miles de tratamientos en una inversión de riesgo cuyo desenlace iba a depender de cómo nos fuera con el ensayo clínico. Afortunadamente nos fue bien con el ensayo clínico. No voy a entrar en detalles, pero básicamente en abril del año 2021 pudimos publicar en esta revista, que pertenece al grupo de Lancet, los resultados de nuestro ensayo, que mostraron, sobre todo en pacientes severos, una disminución importante de la mortalidad en pacientes tratados con nuestro medicamento, comparado con pacientes tratados con placebo, que se ve en estas curvas rojas y curva azul. La curva azul significa que menos pacientes sufrieron de mortalidad cuando fueron tratados con el medicamento. Y bueno, nosotros tuvimos una prueba rápida de la eficacia de nuestro medicamento y nos enfrentamos a realmente un desafío muy grande. Habíamos hecho un solo ensayo clínico en un momento muy complicado. Era muy difícil hacer ensayos clínicos en ese momento contra una nueva enfermedad. Y la encrucijada que nos enfrentamos era si seguíamos haciendo ensayos clínicos. Podríamos haber hecho un ensayo clínico con un número mayor de pacientes y probablemente en el término de un año, como para mediados o fines del 2021, hubiéramos llegado a obtener más data científica, pero obviamente con muy poca aplicación, porque recuerden ustedes que esto era una inmunoterapia pasiva. Todos teníamos esperanza, y así fue, de que la inmunoterapia activa, que era la vacuna, iba a funcionar, pero el medicamento se necesitaba antes que estuviera la vacuna, por lo cual nosotros fuimos por este segundo camino, que fue pedir la aprobación de emergencia de nuestro medicamento y seguir probando la efectividad del mismo en la vida real. Y para ello contábamos con algunos datos importantes: el perfil de seguridad de nuestro medicamento, que ya había sido probado con el medicamento anterior para síndrome urémico hemolítico utilizando la misma plataforma, y la posibilidad de beneficiar a miles de pacientes y seguir haciendo colección de data científica a través de estudios observacionales. Y eso fue lo que hicimos, y acá tenemos que agradecer muy fuertemente el trabajo colaborativo con ADMAT. ADMAT nos autorizó el uso de este medicamento bajo condiciones de emergencia o especiales, que significa que se podía ser utilizado en el mismo en pacientes siempre y cuando firmaron un consentimiento informado, y nos dieron un registro provisional por cerca de un año. Y el medicamento, y esta es la buena noticia, se utilizó fuertemente en varias provincias. Acá está en el mapa de las provincias donde fue utilizado el medicamento, en 17 provincias, en 221 instituciones de salud. Nosotros tenemos un registro en fase 4 de la seguridad y la eficacia de nuestro medicamento por obligación que adquirimos ante el ADMAT, de alrededor de 10.700 pacientes, pero por proyecciones que hicimos fueron tratados con nuestro medicamento alrededor de 25.000 pacientes. Y quiero detenerme muy brevemente para contarles el caso de la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes, cuando comenzó la pandemia, el gobierno tomó la decisión de crear un solo hospital, que se lo llamó Hospital de Campaña, donde todos los pacientes, tanto del ámbito público como del ámbito privado, fueran internados, que tuvieran ya neumonía, es decir, que hicieron una red muy afiatada de diagnóstico por imágenes, sobre todo de tomografía, y todos los pacientes que tenían una neumonía avanzada se los trasladaba a este hospital que está en la capital de Corrientes. Y fíjense que acá tenemos datos de lo que pasó con la cantidad de pacientes internados en este hospital y con la mortalidad. En barras negras ven la cantidad de pacientes internados. Por ejemplo, en noviembre, diciembre y enero del 2021 tenían alrededor de 500, 600 pacientes, que eran todos los pacientes severos de la provincia de Corrientes. Y lo que ven en barras grises es el porcentaje de mortalidad.
Y fíjense que desde que empezó a utilizarse nuestro medicamento, la cantidad de pacientes internados no se modificó, pero sí lo que se modificó muy fuertemente, dando la inferencia de que nuestro medicamento estaba teniendo un efecto importante, fue la mortalidad, que pasó de un promedio del 20% a un promedio del 10-12%. Esta caída de la mortalidad es reconocida por las autoridades de salud, como por el mismo gobernador de la provincia, en parte por el uso de nuestro medicamento, y nosotros ahora tenemos la alegría de poder demostrar esto con base científica. En estos días está apareciendo un artículo en la revista científica internacional PLOS ONE, donde se muestra un estudio de cohortes retrospectiva realizado en este hospital, que demostró que la mortalidad antes del uso de Covifab, entre los meses de septiembre-octubre a enero del 2021, era del 21% y que bajó al 15% por utilización de nuestro medicamento, y esto con valores estadísticos altamente significativos. Y esto está demostrando que la decisión tomada por ANMAT y por nosotros de invertir a riesgo y tratar de utilizar el medicamento en la mayor cantidad de pacientes posible fue una decisión acertada. Y si nosotros tomamos estos valores de disminución de la mortalidad de Corrientes y los extrapolamos a todo el país, podemos estar diciendo que evitamos en todo el país cerca de 1.500 muertes por el uso de este medicamento, que se desarrolló en forma de emergencia y con el trabajo de mucha gente en poco tiempo. O sea que, como conclusiones generales, podemos decir que los resultados en la vida real marcan una tendencia muy similar o mejor a la del ensayo clínico, que el estudio de cohortes retrospectivo demostró eficacia en condiciones complejas, y que este producto que nosotros denominamos Covifab es un producto seguro que hizo frente a los desafíos de la pandemia previo a la llegada de la vacunación masiva, que por suerte ocurrió y que nos sacó de esta situación tan complicada en la que estábamos. Esto para Immunova fue una experiencia increíble, terminamos todos muy cansados pero muy contentos, y ahora estamos utilizando esta misma estrategia hacia el futuro. Aprendimos que, como aprendimos de COVID, que el pacto tecnológico de un suero más una vacuna puede servir para muchas enfermedades, y ahora estamos trabajando en la demostración de la eficacia del suero para síndrome urémico hemolítico, pero también queremos desarrollar una vacuna para síndrome urémico hemolítico, utilizando ingeniería de proteínas, pero también las tecnologías nuevas que han surgido como RNA o adenovirales, como hizo la empresa mAbxience junto con AstraZeneca. Pero también estamos trabajando en otra enfermedad de mucho impacto en Argentina, que se llama hantavirus, y que tiene un alto índice de mortalidad. Y estamos trabajando con el EA y con otras empresas y con agencias regulatorias en desarrollar estos productos. Y en este mes que viene estamos largando de vuelta un ensayo que habíamos interrumpido en marzo de 2020, que es la fase 2 de nuestro medicamento para síndrome urémico hemolítico. Lo estamos haciendo en alrededor de 80, con la idea de reclutar de 80 a 100 pacientes en el próximo verano en 15 a 16 hospitales distribuidas en toda la Argentina, donde están los hospitales centrales. Está el Hospital El Cruce, del que hablábamos hoy, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el Garrahan, el Hospital Elizalde y varios hospitales y centros importantes de Rosario, Córdoba, Santa Fe y La Pampa y Neuquén. Simplemente agradecer y contarles que Immunova pasó de un grupo humano de 14, 15 personas a prácticamente 30 durante la pandemia. Y la buena noticia es que nosotros ahora proyectamos en base a nuestro éxito y todo lo aprendido, duramente aprendido durante la pandemia, a inclusive duplicar la cantidad de gente en los próximos meses. Y quiero terminar estando en esta institución agradeciendo muy especialmente a una persona con la cual estamos, dos de los iniciadores de Immunova, Linus Spat, que está acá presente, y yo, junto al presidente de la Nación, que es el doctor Ginés González García, que demostró un gran liderazgo durante la peor parte de la pandemia, que nos ayudó y nos alentó muchísimo, y nosotros queremos también nuestro éxito sirva como homenaje al trabajo que ha realizado para toda la República Argentina. Muchas gracias.